y me pidieron trasladarme aquí a Bogotá para conversar con ellos hoy en la mañana. Alcalde, por las imágenes pareciera resultar más fácil preguntarle qué quedó funcionando en el pueblo, qué infraestructura, por ejemplo, pública está hoy funcional. ¿La alcaldía, la iglesia, el hospital están sirviendo? Sí, el hospital tuvo afectaciones un poco más leves. Precisamente han suspendido los servicios de consulta externa para ocuparse de la limpieza y como valorar el alcance de esas afectaciones, pero el hospital es funcional. Yo creo que va a poder rápidamente volver a prestar los servicios de consulta externa. Hoy está solamente para urgencias. La iglesia está en pie, gracias a Dios. La institución educativa está mucho más retirada de donde ocurrieron los hechos, por eso digamos que se salvó. Y los edificios públicos que pertenecen a la alcaldía son los que han tenido la mayor afectación. Parecieran haberse ensañado con esa alcaldía y con los edificios públicos que pertenecen a nosotros. Claro, alcalde, ¿hubo otra explosión esta madrugada, según tenemos reporte? No, ese hecho no me lo han reportado. Y si la hubo, debe ser la detonación de artefactos que quedaron sin detonar en varias partes del municipio, ahí mismo en la cabecera. Yo pude registrar con mis propios ojos ayer que entré, por lo menos 3 de esos artefactos y varias granadas, además que no hicieron detonación. Pues sí, terrible la situación, alcalde. Una última pregunta. ¿Usted recuerda, como bonaerense, nacido en Buenos Aires, un episodio similar, una toma similar a esta? No, ni yo ni nadie. Allá no ha ocurrido algo así, a pesar de que hemos sido víctima histórica de la violencia, algo como lo que ocurrió ayer, nunca en la historia de ese municipio ha ocurrido, y los que son mayores que yo, mis mayores, ayer que fui a abrazarlos y a saludarlos, así me lo refirieron, o sea que lo que yo no tengo por vía de la historia del municipio o por vía de mi propia conciencia, los mayores ayer me lo ratificaron, allá nunca había ocurrido un hecho tan terrible como este. Siempre, lamentablemente, los criminales se superan en su actuación delictiva. Señor alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo Peña, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en todo lo que podamos ayudar a los habitantes de su municipio. Ha sido usted muy amable. Les agradezco mucho. Buen día. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio.
prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular, vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Porque en mi calle yo escucho la calle, la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán. Que si estás lejos puedas regresar con tu familia, poder celebrar. ¡Feliz Navidad! Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular, vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan. Y es que la arremetida terrorista de los grupos violentos este fin de año no solamente es en el Cauca, esto fue cometido por las disidencias. Les hablo del ataque al municipio de Buenos Aires en La Guajira, donde recientemente no se habían visto ese tipo de ataques. El ELN, que está en un supuesto paro armado, decidió atacar anoche incluso el municipio de Villanueva y atacó a la fuerza pública en Villanueva, Vanessa. Le cuento, Ricardo, que además en estos momentos se están presentando novedades en el departamento de La Guajira. Para ser exactos, en la vía que conduce de Riohacha a Valledupar fue hallado en estos momentos por la fuerza pública una bandera y también un cilindro del ELN, y esto se suma a una situación preocupante que se está registrando en este departamento y que, como bien usted está diciendo, está dejando una estela de hechos que está afectando no solamente estaciones de policía, sino también la línea ferroviaria, e incluso también ha generado algunas afectaciones en zonas rurales de este departamento. De acuerdo con la información que tenemos hasta el momento, se está hablando de que en La Guajira, por ejemplo, se presentó en las últimas horas un ataque con disparos contra una tractomula entre Cuatro Vías y Uribia, y también se dio la quema de un vehículo y dejaron esto ayer otra vez una bandera y un cilindro que tenían explosivos en este mismo sector. Todas estas situaciones han sido controladas por el ejército y lo que nos informan es que ya está interviniendo la fuerza pública por lo que es este nuevo hallazgo que, les repito, en la vía entre Riohacha y Valledupar acaban de ser hallados unos explosivos, al parecer puestos por el ELN, junto con una bandera alusiva a este grupo, Ricardo. Y ahí la situación fue complicada, también lo fue en norte de Santander, en la zona en la que en las últimas horas hubo dos ataques por parte de la situación vivida por parte del ELN en el suroccidente del país. ¿Cómo amanece la situación, Hugo Mario? ¿Se reanuda paulatinamente el tránsito terrestre de los viajeros? Así es, Ricardo, luego de que el Ejército Nacional lograra desactivar dos cilindros cargados con explosivos, uno instalado por el ELN en la vía Buga-Buenaventura, cerca del sector La Delfina, y otro instalado por ese mismo grupo armado ilegal en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, cerca de la vereda El Cairo. A esta hora regresa también la normalidad a las actividades de las familias que habitan el barrio Mariano Ramos,
al suroriente de Cali luego del ataque terrorista que cobró la vida de 2 suboficiales de la policía que patrullaban esa zona de la ciudad. En medio de ese ataque, Ricardo, surgió una nueva controversia entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el presidente Gustavo Petro. Dice la gobernadora que parte de la responsabilidad de esa escalada violenta y terrorista es por la falta de apoyo del gobierno de Gustavo Petro a la fuerza pública. La desfinanciación de la policía, el ejército y otras fuerzas armadas es lo que ha manifestado la gobernadora del Valle. Esta es una estrategia que debe ser articulada con el gobierno nacional, pero aquí estamos trabajando solamente en la región, nosotros con nuestros propios recursos, con nuestros propios esfuerzos, acompañados de la fuerza pública, pero a la fuerza pública le faltan capacidades, nos disminuyeron el presupuesto y precisamente ahí lo estamos sufriendo, porque no tenemos el presupuesto suficiente en la policía, el ejército y todas las fuerzas, y nosotros de lo que tenemos, pues tenemos que sacar para poder lograr mejorarle las capacidades a ellos. Por la captura de los autores materiales del ataque terrorista que cobró la vida de los 2 suboficiales de la policía, Mariano Ramos, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle están ofreciendo una recompensa de 400 millones de pesos, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escalada terrorista de fin de año de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en diferentes regiones del país. El municipio de Buenos Aires, en Cauca, amaneció destruido, como en los años de las peores tomas de la extinta guerrilla de las FARC. Ahora son las disidencias de alias Iván Mordisco las que durante más de 10 horas atacaron con ráfagas de fusil, lanzaron explosivos desde drones, instalaron cilindros bomba y dejaron una borqueta cargada con dinamita en este municipio, en Buenos Aires. El ataque destruyó el puesto de salud, destruyó la sede de la alcaldía, la Casa de Justicia, la policía, la sede del Banco Agrario, y habitantes de la zona denuncian también la destrucción de sus viviendas. Vemos en este momento las imágenes de cómo quedó completamente destruido el centro del municipio de Buenos Aires. Muchos de los 2.000 habitantes de ese municipio tuvieron que huir hacia las zonas rurales para evitar la arremetida terrorista. Hola a todos, soy Alejandra Bello, periodista del informativo de Blue, y quiero desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo, que compartan con toda su familia y que tengan siempre a sus seres queridos al lado para darles un gran abrazo. Fueron 10 horas de un pueblo a merced de los disidentes, que hasta se tomaron los megáfonos de la iglesia para enviar mensajes amenazantes contra la policía. Del terror en Buenos Aires, hay 8 policías gravemente heridos que tuvieron que ser trasladados en helicóptero a hospitales en Cali. Fue tan grave lo ocurrido en Buenos Aires que parte de la cúpula militar y de policía viajó al Cauca para intentar retomar el control en Buenos Aires, y casi a la medianoche terminó un consejo extraordinario de seguridad en la Casa de Nariño, liderado por el presidente Gustavo Petro, y con un pronunciamiento en redes sociales del ministro de Defensa Pedro Sánchez, retomando la recompensa de 5.000 millones de pesos por alias Iván Mordisco, denunciando que esa guerrilla... La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 13 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar desde Ibagué del campeón de Colombia. Felicitaciones al Junior de Barranquilla, que aquí en el Manuel Murillo Toro ratificó con goles y con fútbol la estrella número 11. Victoria 1-0 a pesar de la intensidad y la presión del conjunto pijao en el arranque del partido, incluso con 2 ocasiones clarísimas de gol que bloqueó bien la defensa tiburona en los pies de Samuel Velázquez. Pero llegó el gol de José Enamorado y allí todo cambió. Fue el fin de la película, no encontró la vía de gol el Tolima, y un 4-0 global frente a un conjunto vinotinto y oro que insistió, que luchó, pero que no concretó. Al final, pitazo para el cierre de la finalísima de Andrés Rojas y la estrella número 11. La primera para Alfredo Arias, técnico campeón, muy emocionado en su reflexión al levantar el trofeo en Colombia. Creo que los únicos que creíamos en un determinado momento éramos nosotros. Los únicos que creíamos éramos nosotros. Y por suerte se nos ha dado un título en este país a mis compañeros de cuerpo técnico, que lo veníamos buscando. Estamos desde el 2020 acá. Habíamos llegado a varias
definiciones, habíamos llegado a una final. Bueno, una lucha que después de 5 años encuentra frutos para Alfredo Arias y su grupo. La clave en la final, bueno, José Enamorado, 3 goles en 2 juegos, 2 en Barranquilla, 1 en la ciudad de Ibagué, aquí en la capital del Tolima. Protagonista de la Estrella 11, Enamorado, que tiene flechado a los hinchas tiburones. Pues bueno, primero que todo, darle la gloria y la honra a Dios, que por Él es que estamos acá, que por Él se nos dio otra final, ganar otra final con el equipo de mis amores. Yo creo que eso no tiene precio. Quiero dedicarle este triunfo, esta medalla a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, que me están viendo desde casa y que sé que están ahora mismo muy orgullosos de mí. Ahí está la alegría de un nuevo campeón, estrella, trofeo y luego rumbo a Barranquilla. Escuchen el carnaval en Curramba. Así ha sido la noche, la madrugada y el amanecer en Barranquilla la Bella. En medio de esa fiesta, 2 de la mañana, la llegada del Junior, una fiesta sin parar, pensando en lo que por supuesto es un carnaval anticipado. Junior es el 4º equipo más ganador de ligas en nuestro país. Después de Nacional con 18, Millonarios con 16 y América con 15, ahora el Yuyu con 11 entra en ese escenario. Y el otro hecho que alegra inmensamente en Barranquilla es el post en redes del Bayern Múnich. Desde Alemania, saludo al campeón. Ha dicho el Bayern, felicitaciones Junior, un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla. Con una foto de quién, claro, nada más y nada menos que de Luchito Díaz vestido de tiburón como campeón en las ligas 2018 y 2019. Dejamos el carnaval porque hoy se nos viene otra final, la de Copa Colombia en Medellín, en el Atanasio. Juego de vuelta, está 0-0 el global. Medellín Nacional, hubo fiesta roja. Las 2 hinchadas, por supuesto, estarán en tribuna. Último título del año, banderazo poderoso en la concentración del rojo y también, bueno, que va por la 4ª copa y banderazo verdolaga en la sede de Guarne en la tarde. El verde va por su 8ª corona en copa. Único antecedente de final entre ambos en 2004, pero de liga donde el Medellín fue campeón. Así que hoy también en Blue tendremos en la noche el servicio del equipo deportivo para esta nueva, la última corona del año en el fútbol profesional colombiano. 7:17 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Oscar Iván Castaño, imitador de Voz Populi, y les quiero enviar un saludo de Navidad, que haya mucha paz, mucho amor en los hogares, en cada uno de sus corazones. Y los invito a que pasemos una Navidad feliz, una Navidad llena de amor, así como el amor que yo he profesado en estos 3 años de gobierno. Así que feliz Navidad y un próspero 2026 lleno de reformas. Feliz Navidad. El gobierno intentó diseñar la respuesta al paro armado de la guerrilla del ELN, que debería terminar hoy miércoles, pero que deja 82 atentados terroristas en 9 departamentos del país, con 3 muertos y 2 heridos entre civiles y policías. Los últimos y más graves ataques ocurrieron en Barrancabermeja, Santander, en La Guajira, en Cauca, en Antioquia, en Arauca, en norte de Santander y en el departamento del Cesar. Y son esos guerrilleros del ELN los principales sospechosos del atentado hace más de 24 horas en el suroriente de Cali, por el que la alcaldía y la gobernación del Valle ofrecen una recompensa de 400 millones de pesos, atentado que causó la muerte, que mató a 2 subintendentes de la policía. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquira Celis, director de Visual Radio, todo lo que ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube y DTU. Y desde aquí quiero agradecerles, primero por vernos, por elegirnos, por compartirnos, gracias por eso. Y segundo, feliz Navidad para todos, que los sueños se cumplan, que los deseos del corazón lleguen. Hay que agradecer, no importa cómo haya sido el año, lo más importante es agradecer por lo que pasó en este 2025. Feliz Navidad para todos, gracias por estar acá. Te he dicho que las relaciones son determinantes para vivir en felicidad. Si tú tienes buenas relaciones interpersonales, vas a vivir más tranquilo, vas a vivir más tranquila, más en felicidad. Hoy quiero decirte una clave, la amabilidad. Cuando tú tienes palabras, actitudes y acciones caracterizadas por la amabilidad. Es periodista.
y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 20 minutos. Son muchas las experiencias agradables y la verdad profundamente gratificantes que vivo como líder espiritual y además como persona que conferencia, que acompaña en temas de bienestar. La conexión real con las personas, el descubrir el agradecimiento sincero que algunos me dan, el escuchar que las palabras compartidas despiertan preguntas, decisiones y planes concretos de vida, me llena de una alegría serena y honda. No es una felicidad ruidosa como hago otras cosas. Es de esas que se quedan allá, en el corazón, y que se confirman que definitivamente las decisiones tomadas valen la pena. El pasado fin de semana estuve acompañando espiritualmente a una comunidad hispana en Santa Brígida, en Manhattan. Familias migrantes que se reúnen alrededor de la espiritualidad, que rezan, reflexionan, celebran su fe, pero también se acompañan, se sostienen y crecen juntos. En ese encuentro se respiraba algo que normalmente no se improvisa, y es la comunidad verdadera. Allí, en ese encuentro, nadie sobra, nadie está de más. Todos de alguna manera se acompañan y se juntan para salir adelante. Escuchar a estas personas es reconocer una vez más la inmensa capacidad de lucha, de resistencia y de esfuerzo que tenemos los seres humanos. Ser migrante es duro, es exigente, muchas veces hasta injusto, y lo digo en todos los sentidos posibles, porque implica empezar de nuevo, aprender otros códigos, soportar nostalgias, silencios, miedos y a veces hasta ataques y discriminaciones. Pero también es contrastar cómo la esperanza se convierte en motor de las mejores decisiones y de las mejores acciones. Ellos no se dan por vencidos, buscan, insisten, reinventan todos los caminos que les permitan realizarse con la mayor dignidad. Hay quienes ya son mayores, jubilados, y encuentran en estos ministerios la compañía y la solidaridad que muchas veces les hace falta en su tierra o en su casa. Otros están en plena etapa productiva y hacen de la experiencia espiritual un oasis en medio de jornadas largas, trabajos exigentes y responsabilidades que no dan tregua. Y están los jóvenes, con la vida abierta y llena de preguntas que descubren en las reflexiones señales, luces y criterios para orientar su mundo. Al terminar las actividades, solo tuve un momento para dar gracias, porque realmente me siento bendecido de poder acompañar a este tipo de personas y de poder, con una palabra, con una reflexión, animarlos a seguir adelante. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Andrea Reynosa, periodista y productora del programa Mañanas Blue, y en esta fecha tan especial los invito a que sea un espacio para pasar con sus seres queridos, para que pidan perdón, también para que den muchos regalos y también para que sea un tiempo de reconciliación. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026. La apelación a la decisión del hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, que es una derrota política para el gobierno, es la última jugada que intentan en la Casa de Nariño con la bancada de gobierno para salvar el proyecto que fue hundido por segunda vez. Pero este no es solo un asunto de trámite, es que ya no hay tiempo. Parece que esta es una decisión tomada. En la práctica ya no hay nada que hacer, ni siquiera hay tiempo. Es que la reforma la hundieron el último día de sesiones y en el Congreso ya están en modo campaña electoral, por lo que solo hasta marzo del próximo año hay un espacio para estudiar esa apelación, que fue el mismo escenario con el que revivieron la reforma laboral. Dice hasta ahora el ministro del Interior, Armando Benedetti. En sus redes sociales se ha hablado con el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, para expresarle nuestra solidaridad y ver cómo reconstruimos desde el Ministerio del Interior la estación de policía y el Palacio Municipal. Coronel Gerson Bedoya, comandante de la policía en el departamento del Cauca. Buenos días, coronel. Dios y patria, buenos días, Ricardo, a usted, a su mesa de trabajo, a toda la audiencia, señor. Coronel, primero, ¿cómo están los 8 policías, los 8 héroes que enfrentaron con otros 9 compañeros, 17 en total, el ataque terrorista de las disidencias en Buenos Aires? ¿Cómo están los heridos? A Dios gracias, se encuentran estables,
sin gravedad. Se encuentra en este momento en la Fundación Valle de Lili. Una vez los sacamos del municipio de Nuevas Arias, fueron trasladados directamente a recibir la atención médica especializada. Esa es una buena noticia en medio de lo que significan estas imágenes dolorosas que estamos viendo, coronel. ¿Por qué se demoró 5 horas y media la llegada de los refuerzos para repeler a las disidencias de Mordisco en este ataque, en esta toma en Buenos Aires, Cauca? Bueno, Ricardo, sobre las 5:30 empezó el hostigamiento a esta estación de policía de Buenos Aires. Inmediatamente con nuestro Ejército Nacional, con la Tercera Brigada y la Brigada 29, empezamos a hacer las coordinaciones para el apoyo. Se sacó un apoyo por tierra primeramente, alcanzamos a llegar hasta el sector La Balsa. Allí detonaron un artefacto explosivo impidiéndonos el avance. Asimismo, varios carros, aproximadamente entre 10 carros y un camión, los pincharon, nos retrasaron la llegada por tierra. Asimismo, tenemos informaciones de que nos estaban con emboscadas y campos preparados, y empezamos el apoyo aéreo. Desafortunadamente, entre las 5:30 de la mañana y las 10:30 de la mañana, el clima no nos ayudó mucho para que las aeronaves estuvieran en sitio. Nos apoyó el avión Fantasma, los aviones Tucano, y sobre las 10:30, 11 empezamos a hacer los movimientos, tanto el ejército con la tropa y nosotros con los grupos de policía, el BOES, Grupo de Operaciones Especiales, y los comandos Jungla, para llegar a la estación y apoyarlos. Coronel, ¿había informaciones concretas de posibles atentados, ataques en Buenos Aires, Cauca? Alertas tenemos todos los días. En este mes, en estos 15 días, llevamos 5 alertas en estos 5 días, y en el año llevamos 113 alertas de varios municipios de que estos terroristas quieren hacer estas acciones. Si Por tenían, eso si tenían 5 alertas, perdóneme, coronel, lo interrumpo, si había solo 5 alertas en este mes. Sí, señor. ¿Por qué no se había reforzado la seguridad en el municipio? Nosotros siempre reforzamos, porque es que, aparte de las 5 alertas, estos terroristas, al atacar una estación, nos atacan simultáneamente varias. Que eso es lo que quieren ellos, disuadirnos en unas estaciones que nos hostigan con menor capacidad de fuego, para coger solo una y prácticamente realizar una toma. Por eso nos toca, con nuestro ejército, empezar a mover las tropas y nuestra policía al lugar donde tenemos la mayor cantidad de afectación con artefactos explosivos improvisados, los drones y los tatucos. Pues las alertas siempre las tenemos, siempre estamos en comunicación con nuestros policías, tanto con videollamadas, entrenamiento, porque es que nuestros policías están entrenados completamente. Por esos 17 uniformados que estaban allá, repelieron ese ataque con valentía. No, y eso no lo ponemos en duda, y no se rindieron, y están 8 de ellos heridos en Cali. Pero, coronel, ¿no hubiera sido deseable, teniendo en cuenta que hay una situación de guerra total contra las disidencias de Mordisco, luego del anuncio del presidente de bombardeos en su contra, de la presencia permanente, por ejemplo, del ejército en los cascos urbanos? Ellos ellos nos acompañan en los cascos urbanos donde hay alertas, donde son prácticamente rojas. Ellos nos prestan esa atención en los cascos urbanos, pero ellos están también en la zona rural, porque no sacamos nada con tenernos en nuestros cascos urbanos, sabiendo que ellos vienen de esa ruralidad, de esas vías terciarias, de las cuales las tienen con artefactos explosivos, les montas emboscadas. Entonces por eso es a veces el retardo de esos apoyos a los cascos urbanos donde tenemos nuestras estaciones. Claro. Coronel, pero le insisto, no es posible que en vista de la situación grave en el Cauca se focalicen los recursos y haya mayor presencia de ejército para que no tengan que desplazarse entre los cascos urbanos y las zonas rurales. Es decir, que haya, no tengo conocimiento de cómo trabaja el ejército y la fuerza pública, pero ¿no podría en algún momento quedarse un grupo de soldados en el casco urbano y otro grupo patrullar en las áreas rurales? Eso lo estamos haciendo, don Ricardo. Pero efectivamente tenemos las alertas. ¿Por qué no había soldados? ¿Por qué no había soldados? ¿Por qué no había soldados en Buenos Aires, por ejemplo, en el momento de la toma? No, es que en todos los municipios del Cauca, pues no podemos tener a
al ejército en los cascos urbanos, primero porque ellos pues están haciendo unas operaciones, segundo cuando nosotros solicitamos los apoyos, ellos nos llegan en este momento, y vuelvo y reitero, don Ricardo, teníamos las alertas, ¿sí? Teníamos la inteligencia activa, pero en el caso especial de Buenos Aires no teníamos una alerta de toma, solo las alertas de que querían atentar o que querían hostigar, porque lo que ocurrió ayer fue una toma. ¿Cómo le ocurrió la toma? Porque estos terroristas se mezclaron entre la población civil, sacaron a la población civil de sus casas, se metieron a las casas y arremetieron contra la policía, porque nosotros no podemos disparar contra esas edificaciones, ni contra el personal, ni contra la población. Coronel, ¿cuál es la diferencia? Porque usted nos está contando, igual que el alcalde Peña, que tenían la información de que la disidencia estaba sacando a los civiles de sus casas para atacar a la fuerza pública de allí. ¿Cuál es la diferencia entre un hostigamiento y una toma guerrillera? El hostigamiento es esporádico. Ráfagas de fusil, artefactos explosivos, ¿sí? Repelen el ataque y un hostigamiento puede durar 20, 30 minutos o inclusive ráfagas de fusil y 2 minutos y ya. Prácticamente ha sido un ataque sostenido porque duró más de 2 horas y venían comisiones de estos terroristas de la Jaime Martínez en apoyo. ¿Qué utilizaron ellos? Durante todo el día utilizaron 20 granadas con drones. Coronel, pero discúlpeme, sí. el ¿Qué indicativo... más? ¿Tatucos qué más? Tatucos y cilindros. Sí. De los cuales iban direccionados a la estación de policía, y salió afectado el Banco Agrario, salió la alcaldía y las 15 viviendas de estos terroristas. Pero 15 viviendas de la población civil. 15 civil. De la comunidad, claro, y estos terroristas que utilizan esas casas para atacar a la población, a la fuerza pública. Sí, señor. Coronel, para una toma, siguiendo con lo que le pregunta María Camila, para una toma como esta se necesita planeación, preparación, la llegada de una volqueta, la llegada de los guerrilleros, la llegada de los explosivos. ¿No hubo la posibilidad en ese lapso de haber reforzado la seguridad en Buenos Aires? En ese lapso no, porque ¿cómo empezaron ellos el hostigamiento? Como los drones. Al tener los drones encima, los policías no pudieron salir de la estación a tomar otras posiciones. Prácticamente los encerraron en la estación. Iban a salir y empezaban con las ráfagas hacia la entrada principal. Ahí ellos, desde esa hora, empezaron a bajar, que ahí también llegó la volqueta, por eso ellos no pudieron repeler ese ataque en el parque principal, al frente de la estación, sobre el Banco Agrario. ¿Por qué? Porque los tenía acorralados con los drones y con las ráfagas de fusil, que ellos cuando pretendían salir, empezaban las ráfagas de fusil, inclusive los querían quemar porque tenían artefacto de botellas con gasolina, pero por repeler ese ataque, ellos no pudieron hacerlo porque lo que querían ellos eran tomarse en la estación como tal. Coronel, pero usted nos está diciendo que tenían la inteligencia, que tenían las alertas y que conocían que de la posible coacción de estos criminales al párroco del municipio para que mandara un mensaje a través de los megáfonos de la iglesia. Sí, señor. Estos terroristas prácticamente obligaron al párroco para desmoralizar a los policías, diciendo que no tenían ya nada que hacer, que se entregaran. Pero vuelvo y reitero, estos 17 euros en los cuales hay una heroína, una patrullera de policía de 21 años, no se entregaron, ni nunca en su mente pasó entregarse, sino luchar hasta que llegara el apoyo, el cual llegó y los pudimos sacar. ¿Y sabemos cómo coaccionaron estos criminales al párroco para que diera ese mensaje a través de los megáfonos en Buenos Aires? No, únicamente lo citaron y pues lógicamente pues estos terroristas
que lo que hacen es intimidar a la población civil, pues también intimidaron al sacerdote del municipio para que le hablara por megáfono a los policías para que se entregaran. ¿Quién es el jefe de estos delincuentes, de estos criminales que hicieron esto, coronel? Bueno, está pues Iván Mordisco, alias Marlon, y los que estuvieron o los que organizaron o los que estuvieron en el ataque fue alias Jairo Ramírez, alias Caregato, alias Max, alias Botas y alias Cabezas. Sí, coronel, usted nos explicaba el apoyo terrestre, que los frustraron, que los pincharon, que tuvieron inconvenientes, pero hay inquietudes alrededor del apoyo aéreo. ¿Por qué no llegó el ejército? ¿Por qué la aviación de la policía tampoco se hizo presente allí? ¿O por qué se demoraron? Como lo dije anteriormente, el apoyo lo tenemos aquí los helicópteros. Por cuestiones climatológicas no pudimos elevar los helicópteros al lugar. Por eso fue que después de las 10:30 de la mañana fue que empezamos a insertar el personal de ejército y policía, inclusive, como reitero, tocó dejarlo a 5, 6, 7 kilómetros del casco urbano por las informaciones que teníamos de campos preparados y de emboscadas. Y apenas fueron desembarcadas las tropas y personal especializado de la policía, de Grupo Operaciones, ellos tuvieron combate abierto. Lógicamente atrasó todo el desplazamiento hacia el casco urbano. ¿El ejército a qué horas llegó, coronel? No, llegamos simultáneamente, don Ricardo. Muy bien. Porque fueron cuatro aeronaves de entre policía y ejército, nuestro helicóptero, el Arpía y el Fantasma apoyándonos desde el aire. Son las 7:36 minutos, pero ¿llegaron tropas del ejército a qué horas? Nosotros estuvimos sobre las 11:48, fueron la inserción en tierra. Fueron 3 pelotones, 2 grupos de operaciones especiales de la policía, por eso fue la demora, 6 kilómetros en zona rural, donde tocó empezar a avanzar con las medidas de seguridad, donde hubo combates, porque no nos querían dejar llegar al casco urbano y donde también fueron atacados con drones. Eso fue lo que nos atrasó la llegada al municipio. Son las 7:37 minutos, es el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía del Cauca. Coronel, nuestra solidaridad con usted, con sus hombres. Y ya habrá tiempo para saber en detalle qué pasó. La Fiscalía está anunciando investigaciones para saber si aquí eventualmente pudo haber alguna irregularidad en la situación. Ahora, una cosa es decirlo desde acá y otra cosa es en el terreno. No es tan fácil llegar a veces a estos sitios. Coronel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Alison Farfán, periodista digital de Blue Radio. Quería enviarles un mensaje para esta época navideña, que sea un tiempo de unión familiar para estar con los seres más queridos, para aprovechar mucho el tiempo y en especial para agradecer por todo lo bueno de este año y lo que vendrá en el 2026. La experiencia espiritual se expresa en servicio. La experiencia espiritual se expresa en ayudar al otro, en movilizarnos para que el otro esté bien. Quien realmente conecta con el trascendente, quien realmente conecta con el dueño de la vida, es capaz de encontrar en el otro un hermano, una hermana, y de servirle con palabras, actitudes y acciones. Hoy te invito a ser un servidor, a ser una servidora, para que este tiempo tenga todo el poder que se requiere y para que tú y yo seamos más felices. ¡Ánimo! Tú sabes. Hablando de Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con lo mismo, con el Tren de Aragua, con el Cartel de los Soles, con la dictadura de Nicolás Maduro, que ahora queda bloqueada frente a la entrada y salida de buques tanqueros de petróleo, luego de un durísimo pronunciamiento del presidente Donald Trump en las últimas horas en sus redes sociales. Donald Trump lo que hace es notificar que oficialmente esa fue la primera de varias incautaciones que se seguirán presentando, porque el régimen de Nicolás Maduro, como lo él califica, ha sido designado como una organización terrorista extranjera que ha utilizado el petróleo para financiar sus actividades terroristas, el tráfico humano, asesinatos y secuestros, y por eso está ordenando el bloqueo total de cualquier tipo de buque petrolero ya sancionado
que ingrese o que salga de territorio venezolano. Una claridad importante, porque lo que quiere decir es que las incautaciones o el bloqueo aplicará para aquellas embarcaciones que ya se encuentren sancionadas, que se ha estimado que alrededor de unas 30, de acuerdo a datos de navegación, operan en cercanías a territorio venezolano. De esas 30, unas 18 son consideradas del mismo tipo que la ya incautada, el Skipper, y es que son consideradas como de muy largas o muy grandes, o que tienen una capacidad para millones de barriles de petróleo. Hola, soy María. Señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días a usted y a cada uno de sus oyentes. ¿Cuándo empieza la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, luego del atentado, de la toma terrorista de las disidencias? Bueno, hace unos minutos acabo de hablar con el alcalde Pablo César Peña. Estuve hablando con él un rato y le expresé la voluntad de que hay que declarar la urgencia manifiesta. En eso estoy, en eso están trabajando los jurídicos, para que piense hoy mismo o mañana mismo la reconstrucción, no solamente de la estación de policía, sino del Palacio Municipal. ¿Esa declaratoria de urgencia manifiesta permitiría movilizar rápidamente los recursos para esa reconstrucción? Sí, así es, por eso es que la estamos buscando, para que sea rápido y efectiva, y le insisto, eso es cuestión de horas de que se arranque el proceso. Ministro, a usted sé que no es de su cartera, pero ¿le explicaron detalles de por qué se demoró tanto en llegar el refuerzo para contrarrestar a los disidentes, a los terroristas que se tomaron Buenos Aires? No, de eso no tengo información. De lo que se ha hablado pues internamente entre las fuerzas militares y la policía, es porque el cerco a la estación de policía no estaba completo, porque los ataques fueron con tatucos, y los tatucos tengo entendido que se hacen desde distancia muy corta, y que si hubiera habido los cercos o los anillos, de pronto no hubiera pasado ese ataque tan bestial. No, pues es una tragedia y pues, lamentablemente se demoró 5 horas y media en llegar el refuerzo de Policía y Ejército a Buenos Aires, Cauca. ¿Se habló de ese tema anoche en el Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño con el presidente Petro, ministro? Yo no puedo hablar mucho de lo que se habla en los consejos de seguridad. De hecho, Ricardo, nos hacen firmar un papel en el cual nosotros no podemos referirnos a ningún tema. Lo entiendo, pero la pregunta es, digamos, no es de fondo, es de forma. ¿Se habló de lo que pasó en Buenos Aires con las disidencias? Se tocaron, claro, el tema se tocó. Sí, señor, el tema se tocó. ¿Y el paro armado del ELN también se abordó? También, ese tema también estuvo en la mesa. ¿No se puede revelar lo que pasa en los consejos de seguridad porque es información sensible, es de seguridad nacional, es de inteligencia? Sí, aún no le hacen firmar un papel de que nada de lo que se esté hablando ahí lo haga. Ahora imagínense que haya pasado un consejo de seguridad como el de ayer de 5 horas y yo de algunos detalles me puedo ganar una demanda automáticamente. Pero se puede deducir que se dieron órdenes, se tomaron decisiones frente a la arremetida violenta de estos grupos. Sí, señor. Ese tema se tocó ampliamente y con toda la cúpula militar, y se tomó, ¿cómo explicarle? Se tomó de forma importante y primordial ese tema. No, pues usted está un poco maniatado para contarlo, pero eso es importante saberlo, que se dieron instrucciones frente al paro armado del ELN y frente a esta arremetida terrorista de las disidencias. Sí, el Consejo de Seguridad duró más o menos 5 horas. Claro, fue un consejo largo. Sí, había muchos temas y muchos elementos que tocar. Sí. Ministro, le cambio el tema. Le hablo de política. Se hundió la reforma a la salud 2.0. ¿Qué viene? ¿Ustedes son optimistas de la apelación? A ver, yo creería que habría que esperar qué pasa o qué ambiente hay para la época de marzo, que ya habrán pasado las elecciones y usted sabe que el país será completamente diferente, y sobre todo el país política y las fuerzas dentro del Congreso. Habrá muchas personas que no salieron reelegidas, otras que se retiraron, y pues el contexto va a ser completamente diferente a lo que es en el día de hoy. Pero yo tengo fe en que debe haber una apelación tal cual como la hubo con la reforma laboral. Porque aquí lo que hubo otra vez fue un saboteo. Yo lo dije aquí una vez en Blue, cuando se hundió la reforma laboral, que había un saboteo y que lo que sucedía era que esa Comisión Séptima no quería discutir la reforma laboral, no la discutió. Se acuerda que la vez pasada la archivaron de entrada sin haberla discutido, y yo vaticiné desde ese día, cuando entró la salud, que aquí iban a hacer todo lo contrario, iban a mamar gallo, iban a dilatar.
y no iban a tomar en serio. Entonces, usted le tengo unas fechas. La reforma a la salud de la plenaria del Senado se aprobó el 6 de marzo y el 2 de abril llegó a la comisión de séptima de Senado. Y el 11 de junio fue que llegó la primera informe de ponencia o la ponencia de la bancada, y solo hasta el 17 de septiembre, después de que Honorio y Alirio Barrera presentaran la ponencia, es que se empezó a discutir o se anunciaba hasta esa época lo que era el debate o la discusión del proyecto de ley. O sea, duró 9 meses para hundirlo en el último día para que no pudiera haber apelación. Ministro, el argumento de quienes hundieron la reforma a la salud tiene que ver con la sostenibilidad fiscal de la reforma, de su implementación. Señalan los congresistas, los senadores, que no fue sustentado de una forma suficientemente clara el argumento por parte del Ministerio de Hacienda para garantizar que la plata está, entre otras cosas porque la situación es de bastante estrechez fiscal de las finanzas del Estado. ¿Qué opina usted frente a ese argumento? Que es mentira y que es una forma de burlarse del debate, porque el ministro de Hacienda sí explicó y sí dio el aval fiscal. Fue de las primeras cosas que ellos pidieron, que sin ello no presentaban la ponencia. El ministro estuvo presente 2 o 3 veces en la comisión y lo hizo. Ahora, que a uno quede satisfecho o no, es producto de una subjetividad que tiene que ver con otros intereses, como era, por ejemplo, no discutir, ni debatir, ni tomar decisión sobre el proyecto. Ahora bien, la ley quinta no exige que tenga que ser en este debate, puede ser hasta en el último debate, puede ser presentada lo que es un presupuesto, entre comillas, un presupuesto fiscal de lo que tiene que tener la ley para que sea objetiva y se pueda desarrollar. Ministro, ahí está la explicación y aquí hay argumentos de un lado y del otro y veremos qué pasa en la plenaria del Senado de la República, si finalmente vive o no vive esta reforma a la salud 2.0. Pero veo también que ustedes convocaron a sesiones extras para inicialmente el ascenso de unos integrantes de la fuerza pública, para que entre el final de estas sesiones y antes del inicio de las próximas se discuta eso. ¿Hay otros proyectos en línea, en proceso de incluir allí dentro de esas discusiones de las extras? No hay ningún proyecto. Lo que hay es que los ascensos de los generales no quedaron hechos y se aprobó, creo que una semana antes de que saliéramos del 16 de diciembre, o sea, de ayer, de la semana anterior, creo que fue el miércoles o jueves, nos daban los días. Entonces se pidió unas extras hasta el 16 de febrero para que, como lo tenga bien en el Senado, se haga una sesión, ya sea el 29 de diciembre o los primeros días de enero o al final de enero o los primeros de febrero, dejando un marco muy amplio para que, de acuerdo a la disponibilidad política, entonces, y de vacaciones, etcétera, y de campaña, pudieran asistir los senadores para votar los ascensos. Ministro, entre otras cosas, el regreso de los congresistas es el 16 de marzo, no el 16 de febrero, porque es año electoral, pero bueno, seguramente eso se corregirá. Pero la ley de No, se puso el 16 de febrero a sabiendas que ellos regresan el 19 de marzo. Y se puso básicamente el 16 de febrero para que ellos tengan la disponibilidad. Usted recuerde que ellos están en plena campaña. Entonces, por eso es que se puso el 16 de febrero, porque como están en plena campaña, ellos se encuentran cuando de la semana, el martes o miércoles, que ellos puedan venir. Sí, me dicen que estaría prevista para el 26 de diciembre la sesión de los ascensos. Se está planeando eso o el 29, sí, se está planeando eso o el 29 de diciembre. El Lidio García quedó en convocar a los diferentes partidos o fuerzas políticas para ver. También se puede hacer en secciones mixtas, sí. Entonces, eso quedó en manos de Lidio García, el presidente del Senado, a ver cómo él canaliza a través de los partidos, de los voceros de los partidos, cuál es el día de mejor ambiente para que ellos estén ahí. ¿En las extras no se va a discutir en ningún caso la ley de competencias? No, tampoco. No quedó ningún otro tema sino el que le acabo de decir, el de los ascensos de los generales. Sí, ministro, caídas ambas torres, nuevamente la reforma a la salud y la reforma tributaria, ¿cuándo expiden entonces el decreto con la emergencia económica? No, esa es una
una hipótesis que se está estudiando que no se pudiera hacer con base. Pero es una hipótesis. Está listo el decreto, hombre. Vea que estaba yo todo juicioso, muy maduro contestando, y ya ustedes empiezan con la verdad. No, pero es que eso es un hecho. No, hombre, le estoy diciendo que es una de las hipótesis, y lo que no se pudiera hacer es con base en lo que se hundió la ley de financiamiento, sino tendría que hacer qué pasa con la deuda, qué pasa con los bonos, qué pasa con los riesgos, etcétera. Con base en eso es que habría que pensar en este decreto de conmoción de emergencia económica. Sí. Oiga, ministro, pero ¿por qué? Felipe, perdóneme un segundito que aquí el ministro nos está dando una noticia. Perdóneme, lo interrumpí. No, cuidado. Sí, ¿cuál pues, noticia? Pues claro, porque... Cuidado con el titular. No, porque es que usted me dice que no es con base en el hundimiento de la ley de financiamiento que se decretaría la emergencia que económica. Yo no he dicho eso. Sino que se haría con base en el cumplimiento de los eventual incumplimiento de los compromisos del Estado colombiano, por ejemplo, para el pago de la deuda. ¿Sería con base en eso? No. Yo lo que estoy diciendo es que no podría ser, como lo han dicho varias personas de la oposición, que es por la hundida de la ley de financiamiento, que habría que revisar otros ítems económicos, los bonos, etcétera, a ver qué estaría sucediendo, a ver si es necesario hacerlo o no hacerlo. No es que yo esté dando una excepción para que se cumpla la regla. Pero, ministro, anoche Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia, usted lo sabe muy bien, y el presidente Gustavo Petro pues ha reaccionado frente a esta decisión de la calificadora internacional. Y en redes sociales es el mismo presidente Petro el que vuelve a mencionar la posibilidad de una emergencia económica. Y dice lo siguiente, textualmente, en uno de sus trinos: si no hay emergencia, hay recorte, luego debo escoger. Y cuando habla del recorte, eventualmente pensaría en recortar presupuestos para las obras de infraestructura. Es decir, este tema de la emergencia económica sí está dentro de las posibilidades del propio presidente Petro. Yo por eso dije que era una hipótesis, y el relato que usted hace demuestra que entonces el riesgo está muy alto, porque una ley de financiamiento en últimas es cómo asegurar pagar la deuda, y para eso era que básicamente se estaba haciendo, para que las finanzas del país estuvieran más tranquilas. Y entonces cuando él dice de que hay un riesgo de pagar la deuda y hay que pagarla porque es una obligación en la cual tiene que entrar la nación sí o sí a hacerla, entonces empiezan los recortes como tienen que ser las obras civiles, que son las mega obras que tienen que ver con las 4G. Sí. Oiga, ministro, ¿por qué usted se sale de los chiros, y se lo pregunto respetuosamente, cuando las cosas no le resultan o no lo favorecen o lo que sea? Me refiero específicamente a 2 episodios. El de la magistrada Lombana, no voy a repetir, por supuesto, lo que usted dijo, y ayer llamó a los senadores ladrones que actuaban como delincuentes, que actuaban... ¿Por qué se sale de los chiros? Yo no me salí con la magistrada Lombana, fue un allanamiento ilegal que estaba recusada y no tenía por qué hacerlo, y porque mi esposa me llama, yo en ese momento actúo más como papá y esposo, y mi esposa me llama muy agitada, muy preocupada de lo que está pasando, porque yo no entiendo qué está pasando, y le quitan el teléfono a ella cuando no tenía por qué quitárselo, y yo me entero eso a través de los policías que estaban ahí, y qué era lo que estaba pasando con el allanamiento. A eso se explica mi reacción. Lo de ayer, yo no estaba salido de los chiros, de pronto me pasé de calidad en adjetivos, pero yo no estaba bravo, porque le acabo de dar unas fechas en que el 6 de marzo de este año salió aprobado lo que fue la reforma de la salud en la plenaria de Cámara. Y el 2 de abril llegó a la Comisión Séptima de Senado de este año, 2 de abril, y solamente en diciembre es que la vienen a hundir de forma rastrera, con la idea de mamar gallo, de dilatar y de no discutirla ni debatirla. Luego, esa comisión es la segunda vez que le demuestra al país que no está interesada en debatir y discutir, sino con marrullerías hacer eso. La vez pasada en este micrófono dije, para la época, bueno, yo no recuerdo, más o menos sería antes de mayo, abril o algo así, que yo digo que ellos hundieron el proyecto de la reforma laboral sin haberlo discutido, y ustedes me decían que no, yo les decía que sí, porque es la primera vez que desde que yo estoy en el Congreso firman una ponencia negativa a la mayoría y sin discutirla la radican. Eso fue un error de ellos, y así lo reconoció después el país, y hasta ellos mismos, y todo el mundo lo reconoció, hasta el mismo Congreso de la plenaria, que volvió a revivirlo. Y aquí hacen la cosa al revés. La primera vez fue un afán y esta vez era una forma de dilatar.
Bueno, pues ahí está la discusión sobre las formas y sobre lo que hay detrás de un allanamiento y detrás de un trámite legislativo. Ministro, quiero hacerle una última pregunta. Las que sea. Yo lo sé, pero es que esta tiene que ver con un asunto que usted empezó a ambientar incluso antes que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Le hablo del aumento del salario mínimo. ¿Me dicen que ya está definido que el aumento va a ser del 12%? No, de pronto se lleva una sorpresa. ¿Más del 12%? Eso está en discusión. No, por eso le digo, de pronto se lleva una sorpresa. Pero porque una sorpresa de más aumento hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Carajo. ¿Pero por qué? No, porque sería noticia además, porque estamos hablando, haciendo las cuentas que usted hizo en el famoso video, más o menos daba el 12%. Ustedes nos dicen daba que como el podría 11, ser 12% con el 11 o el 12% subsidio. con el subsidio, Sí, exactamente. con el subsidio de transporte. Sí, así es. Sí. ¿Puede ser más? Hay unas teorías ahí que deje que suceda y si por favor me llama. ¿Y cuándo pasaría eso, ministro? Yo creo que tiene que ser la otra semana porque la ley lo que dice es que era hasta el 15 de diciembre y daban 2 días para que las personas, los sectores pusieran sus declaraciones de si les gustaba o no les gustaba, si había acuerdo o no había acuerdo. Y a partir de ahí se volvían a sentar otra vez, ya se han vuelto otra vez a sentar. Y de hecho se había llegado ya a una posición que fuera de 2 dígitos, pero Bedoya, el de la SAC, a último momento dijo que no, y por lo tanto entonces se siguen las discusiones, entonces tienen hasta el 30 de diciembre. Pero yo creería que la otra semana, lunes o martes, hay sí o sí la declaración del salario mínimo. O sea que ese decreto del salario mínimo ya está listo, ministro, ya lo tiene el presidente, con esa cifra que dice usted, ¿podría superar el 12%? Es decir, más que doblando la inflación. No, lo que pasa es que usted a veces me dice unas cosas y yo agrego otras y usted me la pone como si fueran palabras. El Ricardo dice, puede ser el 12%, yo le digo, cuidado, te llevas una sorpresa que es puede ser un poquito más arriba. Sí, puede ser un poquito más. Lo que sí es claro, ministro, es que entre lunes y martes, es decir, antes de Navidad, ¿estaría el decreto? Sí, yo creo que para esa época ya debe estar fijado. Pues estaremos pendientes. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No Ricardo. le deseo feliz Navidad porque creo que hablaremos antes del 24 de diciembre de nuevo. Bueno, ojalá, yo feliz. 7:57 minutos. Don Víctor, Paola, ahí están las noticias económicas. Vamos a hablar de la política, por supuesto, porque el ministro es al final el portavoz del gobierno para casi todos los temas. Le preguntamos por casi todo. Pero me quedo con esto último en 2 sentidos. Uno, que evidentemente está sobre la mesa la posibilidad de una emergencia económica, ¿no? Claro. Eso es claro, el presidente lo ha dicho. Muy abierta esa posibilidad. Y la información que tenemos es que ese decreto se expediría entre hoy y mañana, específica y claramente. Y 2, que creo que es la noticia, que el aumento del mínimo podría ser incluso por encima del 12%, Víctor. Terrible. Sí. Y muy importante, Ricardo. O sea, tienen 48 horas desde el 15 de diciembre, es decir, esas 48 horas ya están culminando para presentar salvedades las partes y para ver si hay nuevas intenciones reales de llegar a una concertación. Pero eso no pareciera, Ricardo, porque nadie se movió ni 1 milímetro, ni 1 centímetro, ni los empresarios, ni las centrales obreras. Eso quedó así. No, pero nos acaba de decir el ministro, básicamente Víctor, la decisión quedaría en... no, la SAC, yo no recuerdo que la se SAC se haya movido. opuso a llevarlo a los 2 dígitos, pero que el acuerdo en la mesa había sido ya que los empresarios se subieran hasta los 2 dígitos, lo cual me parece también un poco inverosímil, porque no me los imagino pasando de una propuesta del 7 al 10%, así nomás, y como tan fácil, cuando una vez más estamos viendo que las centrales obreras dijeron por el costo de vida serían enormes. Sí. Si se suben a 2 dígitos, nos volvemos a sentar a hablar, y eso hasta el momento no ha ocurrido. Pero bueno, Ricardo, las implicaciones de un aumento de más del 12% del mínimo son fuertes, digamos, para los póngale un empleados. 13%. Para el Estado. Pues, póngale un 13%. Mire, yo aquí tengo los cálculos donde fuera un 13%, hoy el salario mínimo combinando el componente salarial y el auxilio de transporte, hoy reciben 1.623.500 pesos. Si el incremento fuera 13%, que es lo que no sabemos, pero el ministro dijo
se van a sorprender, puede ser por encima del 12%, estaríamos hablando de un incremento combinado de 211.000 pesos aproximadamente, y el salario mínimo combinando, en ese caso, en el 13%, combinando componente salarial más el auxilio de transporte, si ambos componentes subieran un 13%, llegaríamos a una cifra total combinada superior al 1.800.000 pesos, exactamente 1.834.000 pesos, en caso de que fuera un 13%. Pero es que por encima del 12%, pues es una puerta grande, ¿no? No sabemos si es 13, 14, 15 o 16. ¿Cuánto fue que pidieron los sindicatos? 16%. 16%. No lo descarte, además. Recuerde que don Fabio Arias necesita mostrar resultados en su candidatura al Senado de la República en el movimiento de Roy Barreras. 8 en punto. Luis Ernesto, el gobierno con el sol a las espaldas, el gobierno ya terminando, el gobierno con un fin de la legislatura a pocos meses de elecciones para el nuevo Congreso y con derrota en la reforma a la salud, derrota en la reforma tributaria, pero con coletazos, el gobierno intentando la emergencia económica, el gobierno intentando la apelación en el Senado de la reforma a la salud 2.0. Hay que decir difícil. Es sumamente atípico que un gobierno terminando, como lo llaman no solo en Colombia, sino en todo el mundo, con el sol a las espaldas, intente sacar una agenda tan ambiciosa en el legislativo. ¿Por qué? Pues porque, como dicen siempre, el primer año es la luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo, le aprueban prácticamente todo al gobierno de turno. Pasó con el gobierno Petro y ha pasado con los anteriores gobiernos, y el último año es, como dicen los mismos congresistas, el año de los congresistas, que es donde ellos sacan sus propias iniciativas y donde le queda muy difícil al Ejecutivo sacar cosas, y por eso